Hola, mi nombre es Mariana y necesito desahogarme sobre algo que he mantenido oculto durante demasiado tiempo. Antes de juzgarme, por favor, escucha mi historia. Nunca pensé que me encontraría en una situación como esta y todavía lucho por entender cómo todo se descontroló tan rápidamente. Es un recuerdo que me ha atormentado durante años, algo que mi esposo me hizo hacer y que cambió el rumbo de mi vida. Todo comenzó hace unos años. Alejandro, mi esposo, y yo llevábamos casi 12 años casados. Como la mayoría de las parejas, habíamos tenido altibajos, pero nunca esperé esto. Alejandro era un hombre cariñoso, pero con el tiempo algo cambió. Se volvió distante, más controlador y menos afectuoso. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo el estrés del trabajo, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Una noche Alejandro llegó a casa del trabajo con una energía extraña. Parecía inusualmente animado, pero había algo inquietante en la forma en que me miraba. Cenamos como de costumbre y justo cuando estaba a punto de recoger los platos me pidió que me sentara. Su tono era serio, así que obedecí, con el corazón acelerado, sintiendo que esta conversación no sería normal. He estado pensando, comenzó evitando mi mirada. Hay algo que necesito compartir contigo. Asentí, esperando que continuara, pero las palabras que siguieron no fueron lo que esperaba. Me dijo que quería darle un giro a nuestra relación, que se sentía aburrido y que pensaba que era hora de probar algo diferente. Al principio pensé que se refería a una escapada romántica o tal vez a terapia de pareja para reavivar la chispa, pero no. Lo que sugirió estaba lejos de eso. He arreglado para que nos encontremos con dos hombres, dijo sin rodeos. Vendrán este fin de semana. Lo miré sin entender a qué se refería. No sabía si estaba bromeando o si esto era alguna prueba enfermiza, pero su expresión era mortalmente seria. Mi estómago se retorció y sentí una oleada de náuseas. ¿Qué quieres decir con dos hombres? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Son amigos míos, dijo, tratando de sonar casual, como si esto fuera normal. Vamos a pasar la noche con ellos. Me quedé sin palabras, mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que decía. Este no era mi esposo, no era el hombre con el que había prometido pasar mi vida. Estaba hablando de traer a dos extraños a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, como si no fuera nada. La sola idea me enfermaba, pero más que eso me sentía traicionada. ¿Cómo podía siquiera sugerir algo así? Alejandro, ¿estás loco? Logré decir finalmente, mi voz temblando con una mezcla de incredulidad y enojo. Esto no somos nosotros, ¿por qué harías algo así? Pero antes de que pudiera terminar, él me interrumpió. Mariana, esto va a suceder, dijo con un tono cortante. Necesitas entender que es algo que quiero, algo que necesitamos. No podía creer lo que estaba escuchando. Amaba a Alejandro, pero no podía entender por qué me estaba empujando a algo tan degradante, algo que sentía que destruiría todo lo que habíamos construido juntos. Le dije que no lo haría. Pensé que eso sería el final, que él entraría en razón y abandonaría la idea, pero me equivoqué. En los días siguientes, Alejandro se volvió más distante. Apenas me hablaba, a menos que fuera sobre el plan. Comenzó a llegar tarde a casa y cuando le preguntaba dónde había estado, daba respuestas vagas. Nuestras conversaciones se volvieron tensas y el amor que una vez llenó nuestro hogar fue reemplazado por un silencio asfixiante. Me sentía atrapada, aislada y confundida. ¿Cómo había llegado nuestro matrimonio a esto? Para el viernes, el temor se había asentado profundamente en mi pecho. Alejandro insistía en que la reunión sucedería, sin importar lo que dijera. Consideré irme, hacer las maletas y salir por la puerta, pero no lo hice. Por mucho que me costara admitirlo, una parte de mí seguía aferrada al hombre que creía conocer, esperando que esto fuera solo una fase, algo que podríamos superar. No estaba lista para tirar nuestra vida juntos, pero al mismo tiempo no podía soportar la idea de seguir adelante con este plan. La noche del sábado llegó demasiado rápido. Los hombres, los supuestos amigos de Alejandro, llegaron puntualmente a las 8 p.m. Me senté en el sofá, con las manos apretadas en mi regazo, tratando de contener las lágrimas. Ni siquiera sabía sus nombres y ahora estaban sentados en mi sala, hablando con mi esposo como si fueran viejos amigos. El aire estaba cargado de tensión y podía sentir sus ojos sobre mí, observando, esperando. Quería desaparecer, salir corriendo de la casa y no mirar atrás.
Pero entonces Alejandro se inclinó hacia mí, su mano descansando en mi rodilla. Mariana, es hora, susurró. Me congelé, mi mente gritándome que me levantara y me fuera, pero mi cuerpo se negaba a moverse. La mano de Alejandro se sentía como un peso en mi rodilla, anclándome en el lugar. No podía mirarlo y ciertamente no podía mirar a los dos hombres sentados frente a mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Mariana, por favor, dijo Alejandro de nuevo, su voz más baja ahora, casi suplicante. Había algo en su tono que me hizo detenerme. No era solo insistencia, era desesperación. Por primera vez en días, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Esto no se trataba solo de satisfacer alguna fantasía retorcida para él, era sobre control, poder y algo más profundo que no podía entender del todo. Pero eso no lo hacía correcto. Nada de esto se sentía bien. No puedo hacer esto, Alejandro, susurré finalmente, mi voz quebrándose. Esto no es lo que somos. Él suspiró pesadamente y se echó hacia atrás, frotándose las sienes con frustración. ¿Crees que quiero esto? Murmuró, más para sí mismo que para mí. Lo estoy haciendo por nosotros, Mariana, ¿no lo entiendes? No, no lo estás, respondí, encontrando un atisbo de fuerza. Lo estás haciendo por ti. Has cambiado, Alejandro. Esto ya no se trata de nosotros, se trata de control. Por un momento pensé que vi un destello de culpa en su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. En su lugar, apretó la mandíbula y se levantó, paseando por la habitación como un hombre que había perdido su camino. Quería acercarme a él, traer de vuelta al hombre que una vez conocí, pero no sabía cómo. Estábamos tan lejos de donde habíamos comenzado, y no estaba segura de si podríamos encontrar el camino de regreso. Mientras el silencio se extendía entre nosotros, uno de los hombres, llamémoslo Diego, carraspeó. Parecía percibir la tensión, pero había un aire de impaciencia en él. Mira, dijo, su voz calmada pero firme, si esto no va a suceder, probablemente deberíamos irnos. Lo miré y por primera vez realmente lo observé. No era lo que esperaba, era calmado, respetuoso, y su actitud parecía más comprensiva de lo que había imaginado. Había construido esta idea en mi cabeza de que estos hombres eran depredadores, pero no lo eran. Eran solo personas, y de alguna manera eso hacía que toda la situación fuera aún más confusa. No quería quedarme, no quería ser parte de lo que esto se estaba convirtiendo, pero el peso de todo, los años con Alejandro, el amor que una vez compartimos, la esperanza de que tal vez las cosas pudieran volver a la normalidad, me mantenían sentada allí. No sabía qué hacer. Me sentía atrapada, asfixiada por mi propia indecisión. Entonces Alejandro habló, su voz tranquila pero resuelta. Mariana, si te vas, se acabó. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Lo miré con incredulidad, tratando de comprender lo que acababa de decir. Había trazado una línea en la arena y yo tenía que elegir de qué lado iba a estar. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero parpadeé para contenerlas, negándome a dejar que me viera romperme. Te he dado todo, continuó, su voz firme pero fría. He proveído para ti, te he amado, y esto es lo único que te pido a cambio. Me levanté, mis piernas temblorosas pero decididas. Esto no es amor, Alejandro, dije, mi voz apenas un susurro. Esto es manipulación. Sus ojos destellaron con ira, pero ya no me importaba. No podía hacer esto, no lo haría. Me dirigí hacia la puerta, esperando que gritara, que me agarrara, que intentara detenerme, pero no lo hizo. En cambio, lo escuché murmurar algo como, te arrepentirás. Tal vez lo haría, tal vez irme era un error, pero en ese momento supe que tenía que alejarme. No podía dejar que Alejandro o nadie me obligara a hacer algo con lo que no me sentía cómoda. Al salir, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro y sentí una extraña mezcla de alivio y desamor. Mis piernas me llevaron por la calle, mi mente corriendo. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía respuestas, solo un profundo sentido de traición y pérdida. Deambulé durante lo que parecieron horas antes de encontrarme frente a la casa de mi mejor amiga Claudia. Toqué la puerta rezando para que estuviera en casa. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro cubierto de lágrimas, no hizo preguntas, simplemente me abrazó con fuerza y me llevó adentro. Durante los días siguientes me quedé con Claudia, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Me sentía vacía, como si una parte de mí hubiera sido arrancada.
Extrañaba a Alejandro, pero también sabía que no podía volver. El daño estaba hecho y no había forma de reparar lo que se había roto. Alejandro intentó llamarme varias veces, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas hasta enojo. Estaba completamente desorientado. No podía seguir el ritmo de sus emociones cambiantes. No respondía a ninguna de sus llamadas y eventualmente dejó de intentarlo. Pasaron los meses y comencé a reconstruir mi vida, lenta pero seguramente. Presenté la solicitud de divorcio, sabiendo que nuestro matrimonio no tenía salvación. Fue la decisión más difícil que había tomado, pero al final fue la correcta. No podía quedarme en una relación donde era manipulada y forzada a situaciones que iban en contra de todo lo que creía. Aún pienso en Alejandro a veces, en la vida que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero he llegado a darme cuenta de que merezco algo mejor. Merezco un amor basado en la confianza, el respeto y la comprensión mutua, no en el control y la manipulación.